¿Cuál es el riesgo? Tercer elemento que quería marcarles. Argentina tiene hoy el riesgo de caer en un sistema de partido único. Hay distintos sistemas de partidos únicos, son todos no democráticos. Puede haber elecciones, pero no confundan dinámica electoral, incluso transparente, sin necesidad de fraude, con democracia. Democracia es otra historia. Democracia implica, entre otras cosas, la posibilidad efectiva de alternancia en el poder. Con un régimen de partido único eso es imposible. Entonces, darles algunos ejemplos de régimen de partido único. Son todos distintos, tienen algo en común. Por ejemplo, ¿se acuerdan del régimen del PRI en México? Depende de la fecha, 1920 y pico y el año 2000. Puede ser muy estable, puede haber incluso espacios de relativa libertad de expresión, pero no es democracia. Otro caso típico es la Rusia ahora de Putin, donde es cualquier cosa menos una democracia, funciona con relativa estabilidad. Un caso muy interesante, menos conocido, es la Indonesia de Suharto, que cayó con la crisis, ¿se acuerdan?, de Asia, allá en el 97. O la Venezuela de Chávez. También hay elecciones y es un régimen de partido único, con libertades públicas cada vez más reducidas. ¿Qué tienen todos estos casos en común? El control directo o indirecto por parte del Estado de los recursos naturales, en particular el petróleo y el gas. Anoten eso. El problema en Argentina es que hay gas y petróleo, no es un país petrolero ni gasífero. Los recursos naturales nuestros están en manos por ahora del sector privado. Y esta es la riqueza agroindustrial. Bueno, no se sorprendan si hay algún intento por parte del próximo gobierno de controlar más la renta del campo. ¿Cuál es otra característica de estos gobiernos? Un intervencionismo extremo. Aún con un discurso de relativo libre cambio, como el caso de Rusia, el intervencionismo es total. Total. Es un Estado muy metido en la sociedad, con espacios de autonomía de la sociedad civil casi nulos. El intervencionismo también se expresa en la falta de libertad de expresión, en la compra directa de medios de comunicación, de periodistas, como es el caso de México, por ejemplo, en la época del PRI. El intervencionismo llega a todo. Entonces, cuidado, porque hay un clima social muy intervencionista en Argentina, de apoyo al intervencionismo, de confianza en el mercado. No hay nadie que defienda hoy la libertad de empresa, nadie, ni siquiera el sector privado, empezando por el sector privado. Entonces, cuidado, porque estos son regímenes que efectivamente implican una restricción creciente de las libertades públicas y también de los derechos de propiedad, sin necesidad de que exista una expropiación masiva, de caer en un régimen tipo Cuba. Entonces, pregunta, ¿querrá la presidenta que la historia la recuerde como la líder que, por lo menos, no sé si empujó, pero no hizo nada para que la Argentina entre en un régimen de partido único? ¿O querrá que, efectivamente, la Argentina reconstruya mínimamente un tejido democrático? Bueno, no sabemos, pero es una pregunta que me parece crucial. Último punto. Cristina tiene también un desafío extraordinario, que es resolver la cuestión de su propia sucesión, que es siempre lo más interesante de todos los sistemas políticos, cómo se eligen las autoridades, ¿no? Para eso sirve la democracia, entre otras cosas, para crear una regla más o menos automática para la selección de los liderazgos, que no es menor. Entonces, ¿qué nos cuenta la historia? En general, los líderes peronistas buscan perpetuarse en el poder. Se perpetuó Perón, por eso modificó la Constitución originalmente, después se murió. Se perpetuó Menem, intentó perpetuarse Kirchner. ¿Qué hará Cristina? La historia no nos... Es cierto, puede cambiar, ¿no? Por algo la política siempre innova, pero hasta ahora no nos dice nada positivo de sus credenciales. Ahora, puede haber dos opciones: que ella intente una reforma a la Perón o a la Menem, es decir, perpetuarse ella, o algo más innovador en la Argentina, que es una reforma hacia un régimen parlamentario, que significa en la práctica lo siguiente: ella se quedaría como presidenta y cede el control del Ejecutivo a un primer ministro, probablemente a algunos de los gobernadores que hoy están intentando ser los herederos. Entonces, iría a la Argentina un régimen, por ejemplo, parecido, imagino yo, leyendo un poco las cosas que escriben algunos teóricos constitucionalistas cercanos al Poder Ejecutivo, a Alemania, por ejemplo, o a Canadá o Australia, porque, claro, es un país federal. Es más difícil armar
parlamentarismo que en países, por ejemplo, como Italia o incluso España o hasta Francia, que tiene un régimen semiparlamentario. La cuestión federal no es menor, porque recuerden ustedes que las provincias tienen que querer cederle al Poder Ejecutivo estas facultades. Pero en la práctica sería una solución de compromiso. Se queda Cristina como presidenta y le cede el Ejecutivo a seguramente un gobernador. Tercera opción, la del bronce, la de la tapa de la revista Noticias, ¿cuál es? Que ella arbitre una asociación transparente, democrática y justa entre los pretendientes al poder, que son unos cuantos ya están anotados. Urtubey, Capitanich, el propio de la Sota, por supuesto Daniel Scioli, hasta el propio Vudú, por ahí. Gioja. Entonces, ¿qué significa esto? Que las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que fueron creadas para otra realidad, tal vez sirvan de, digamos, vehículo, de mecanismo para resolver la cuestión de la sucesión. Ustedes saben que Perón intentó algo parecido, pero fracasó. Cuando vuelve Perón, después de Seiza, que fue un descalabro, se le ocurre ofrecerle a Balbín la posibilidad de ser su candidato a vicepresidente. Y obviamente eso no cuajó. Una vez un radical me contó que cuando Balbín recibe la oferta, la consulta con su partido, vuelve a Perón y le dice: mire, general, su oferta es muy generosa, es muy interesante, el único problema es que los únicos que estamos de acuerdo con eso somos usted y yo, ¿no? Y parece que eso fracasó. No sé si es cierta la anécdota, pero es muy divertida, ¿no? Pero no pudo resolver la sucesión, por eso la puso a Isabel, ¿no? Así que si Cristina lograra eso, sería realmente muy, muy interesante. Y termino con una anécdota. Yo volví al país en el año 98. Y por una cuestión familiar, tuve la oportunidad de cenar con un ministro del gobierno de Menem, que me explicó algo que nunca me olvidé. Me dice: mira, un peronista le deja el poder a su esposa, a su hijo o al líder de la oposición, jamás a otro peronista. Bueno, tal vez Cristina logre romper también con esa regla y le ceda el poder a otro peronista que surja del voto popular con un sistema transparente. Si hiciera eso, realmente estaríamos en presencia de una líder distinta. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría hacer 2 o 3 preguntas sobre lo que recién dijeron y luego abrir las preguntas generales. La primera se refiere a las elecciones generales del 23 de octubre, que para alguna gente uno lo escucha por radio a veces, en encuestas que se están haciendo estos días y todo, es como la gente dice automáticamente la segunda vuelta, ¿no? Como si las primarias hubieran sido una primera vuelta. ¿Se van a convertir estas elecciones generales en una elección legislativa? El resultado presidencial ya lo sabemos. Bueno, a mí me parece que difícilmente. Este es un país muy presidencialista y me parece que el porcentaje de la gente que puede al momento de votar pensar en los legisladores, muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires va a ser, pero en el resto del país va a ser una elección fundamentalmente legislativa. Esto inclusive nos lleva a otro tema, que es el corte de boleta. El corte de boleta, elección a elección, va aumentando, pero sigue siendo un fenómeno en alguna medida minoritario. Yo sobre el Congreso agregaría un concepto, es decir, yo creo que con un resultado, si se repitiera este resultado, el oficialismo tiene amplia mayoría en ambas cámaras. Y esto me lleva también a un comentario sobre lo que planteó Sergio de la reforma de la Constitución. Uno puede decir, mira, a ver, en un cálculo el Senado del oficialismo ya queda con mayoría, en realidad ya la tiene, y en diputados una cuenta da 125, la mayoría 129, otra cuenta da 134.